El texto que os explicaré que hay que hacer. Mirad, el texto que os he repartido es una biografía. Es una biografía que aparece en una novela de Carlos Ruiz Zafón que se llama Marina. La novela se llama Marina. Y la biografía pues narra los hechos de un personaje de la novela que se llama Colbert. Cuando uno piensa en su biografía, en los hechos que le han ocurrido en la vida, pues posiblemente tendremos conciencia de hechos que han sido positivos, que nos han aportado mucha felicidad, y de hechos negativos que nos han aportado en algunos momentos mucha tristeza. Seguro que si mientras voy hablando os vais imaginando cosas que os han ido pasando, tendréis hechos, acontecimientos de un lado y del otro. Si yo pienso, por ejemplo, en la mía, pues yo recuerdo con mucha felicidad, que me aportó cosas muy positivas, los veranos que pasaba en casa de mis padres en la playa, cuando era pequeño. Eso lo recuerdo como un hecho muy positivo. Y en cambio, recuerdo como hecho negativo, pues una tía mía que murió bastante joven, cuando yo tendría 18 o 19 años, y que para mí era prácticamente como mi segunda madre. Podríamos a simple vista seleccionar hechos que nos han aportado mucha felicidad, hechos que nos han aportado mucha tristeza. En el texto que vais a leer, pues al igual que a todas las personas, a Colbert le suceden hechos positivos y hechos muy trágicos y muy negativos. Vuestra misión como buenos lectores será que a medida que vayáis haciendo la lectura de este texto, vayáis marcando en un color los elementos que creéis, los acontecimientos que creéis que le han aportado felicidad, y en el otro color lo utilizaréis para marcar los hechos que le han ocurrido, que son trágicos o negativos para su vida. Al mismo tiempo que marcáis un hecho, quiero que imaginéis una consecuencia de ese hecho. ¿Vale? Es decir, quiero no solo que sepáis encontrar una información en el texto, sino que sepáis interpretar una información que el texto no dice, pero que vosotros, como sois buenos lectores y sabéis interpretar aquello que leéis, os imagináis que es posible que le haya pasado a Colbert, o que le haya influenciado, que le haya causado ese hecho en su vida. ¿Vale? Para que veáis un ejemplo de cómo se tiene que hacer, os hago un ejemplo yo en el primer párrafo de la lectura. ¿Vale? Si os fijáis, el primer párrafo empieza así. Mikhail Colbert había llegado a Barcelona a finales de 1919. Por ejemplo, primer párrafo. Había llegado a Barcelona a finales de 1919. Tenía por entonces poco más de 20 años y era natural de la ciudad de Praga. Colbert huía de una Europa devastada por la Gran Guerra. No hablaba ni una palabra de catalán ni de castellano, aunque se expresaba en francés y alemán con fluidez. No tenía dinero, amigos ni conocidos en aquella ciudad difícil y hostil. Hasta aquí. En este párrafo yo hubiera marcado que Colbert huía de una Europa devastada por la Gran Guerra. Porque a mí ese hecho de la vida de Colbert me hace pensar que si una persona ha vivido en su propia carne las consecuencias devastadoras que tiene una guerra, posiblemente Colbert se habrá encontrado con situaciones como el hecho de pasar hambre cuando vivía en su país en guerra, de no tener alimentos, el hecho de haber perdido familiares, el hecho de haber perdido, por ejemplo, toda su documentación, si su casa fue destrozada por una bomba. Es decir, estos serían consecuencias que Colbert tiene por el hecho de haber vivido en sus carnes una guerra en su país. Eso no lo dice el texto. Eso lo interpreto yo con la información que leo del texto. Ahora esto es lo que quiero que penséis. Primero, que subrayéis el comentario y que imaginéis una consecuencia que le puede haber traído esa vivencia positiva o negativa. Entonces, yo aquí subrayaría: Colbert huía de una Europa devastada por la Gran Guerra. Y eso lo subrayo en rojo, por ejemplo, porque creo que es un hecho negativo. ¿Vale? Y a medida que lo subrayo,
me imagino, si una persona vive una gran guerra, posiblemente habrá padecido hambre. Eso sería la consecuencia que yo me imagino. ¿Se entiende? ¿Sí? Segundo ejemplo. En la última frase que hemos leído. No tenía dinero, amigos ni conocidos en aquella ciudad difícil y hostil. Eso yo lo marcaría como una vivencia negativa. Llego a un país, no tengo dinero, no tengo conocidos, no tengo amigos. Para mí eso es una vivencia negativa, porque me hace pensar que Coleridge se encontraría muy solo y muy angustiado en una ciudad que no es la suya. ¿Vale? Por lo tanto, he marcado en rojo el comentario, el acontecimiento de no tenía dinero, amigos ni conocidos en aquella ciudad difícil y hostil. Para mí eso es negativo. Y me imagino que si una persona no tiene conocidos, ni amigos, ni dinero para vivir allí, pues siente soledad y angustia por no saber qué mañana se llevará a la boca para comer. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Habéis entendido lo que hay que hacer? Bueno, pues como seguramente sois tan buenos lectores como yo, lo que quiero es que ahora lo practiquéis vosotros con el resto del párrafo hasta el punto y aparte. ¿Vale? Es decir, ¿cómo? En el primer párrafo.